Muy buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como siempre, comenzamos a la hora con un minuto muy puntualmente. Y como siempre, me es muy agradable darles una muy cordial bienvenida hoy miércoles de webinar con Kaizen Institute México. Mi nombre es Brenda Medina, soy directora de Relaciones Públicas y a nombre de todos quienes formamos parte de Kaizen Institute agradecemos tu participación a nuestro webinar con el tema Mejora continua en los sistemas de seguridad integral. Nuestra misión en Kaizen Institute es mejorando al mundo con todas las personas, en todas partes, todos los días. Esto es el camino Kaizen. El día de hoy, nuestro webinar está patrocinado por Grupo ABG, empresa que ofrece soluciones innovadoras, vanguardistas e integrales de recursos humanos. Muchísimas gracias a Grupo ABG. El día de hoy, nuestro ponente es Adriano Vega y les voy a compartir su semblanza. Adriano es líder de seguridad y servicios para México, Centroamérica y el Caribe en la empresa Cummins. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación y además cuenta con certificaciones en PMP, Project Management Professional, Dirección de Seguridad Empresarial, Protección Ejecutiva, RL Ottman, Executive Protection Specialist, perito en criminalística y criminología, además con 19 años de experiencia en seguridad en la industria. Ha colaborado como experto en seguridad de revistas especializadas tales como Seguridad en América, Extreme Secure, y además es consultor de seguridad en el sector industrial y comercial. Los últimos 9 años ha liderado el Comité de Seguridad de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial en San Luis Potosí. Muchas gracias, Adriano, por tu valiosa presencia el día de hoy. Y antes de comenzar, a ustedes participantes, les solicito, como siempre, unas peticiones. El micrófono está en silencio. Pueden agregar sus preguntas en el icono que aparece en sus pantallas, en donde dice preguntas y respuestas, por favor, las cuales serán atendidas al finalizar el webinar. Muchas gracias por su atención y a continuación le cedo la palabra a Adriano. Adelante. Muchísimas gracias, Brenda. Muchas gracias al Instituto Kaizen de México por invitarme, por estar aquí con ustedes y por poder compartirle un poquito sobre sistemas de seguridad, ¿sí? Y cómo gestionar la seguridad de una manera integral en la organización, siempre buscando la mejora continua. Y obviamente buscando los beneficios necesarios para nuestras organizaciones, siendo que últimamente la seguridad se ha vuelto imprescindible para cualquier organización que quiera tener éxito como organización, ¿sí? Entonces, bienvenido a todos y todas que están conectados. Muchas gracias por su tiempo. Y vamos a empezar con el tema de la gestión de riesgo. Pero antes de hablar de gestión de riesgo, quisiera asegurar que todos estemos en el mismo canal, que todos hablemos el mismo idioma y compartamos el mismo vocabulario. Entonces, hablemos un poquito sobre la teoría del riesgo, ¿ok? Yo siempre inicio esas pláticas preguntándoles qué es el riesgo. ¿Sí? Para ustedes, ¿cómo ven el riesgo? ¿Qué representa el riesgo dentro de una organización? Y por lo general, las respuestas siempre van, es algo que puede suceder, que tiene un impacto negativo dentro de la empresa. Ok, ya estamos hablando de probabilidades, ya estamos hablando de impactos, ¿sí? Mucha gente cree que el riesgo es inherente a las actividades que nosotros realizamos. Y efectivamente, vamos a profundizarlo un poquito más. Pero para ahorita, entendemos de dónde viene la palabra riesgo, ¿ok? La palabra riesgo viene de risco o rischio en italiano, ¿sí? Estamos hablando de la época
de las embarcaciones donde movían mucha mercancía entre Europa y Asia y posteriormente con la descubierta de América también hacia el nuevo continente. Para esas embarcaciones, para el traslado de las mercancías y de los bienes, el gran riesgo que existía era principalmente durante la noche de pararse con un risco, ¿sí? Y que obviamente eso pudiera afectar la embarcación y hundiera el barco con toda la carga. De ahí viene el concepto de riesgo. Pero hoy en día, ¿qué es el de riesgo? Y para fines de esta presentación, de esta conferencia, ¿sí? Vamos a considerar riesgo todo aquel evento, todo aquel suceso que pueda desviarme de mi objetivo. ¿Ok? Cualquier cosa que me lleve a un resultado no deseado, ¿sí? Es un riesgo. Si yo quiero este mes lucrar 100 pesos y lucro 98, ¿qué fue lo que sucedió? Que me desvió de mi meta. ¿Ok? Existen riesgos que nos desvían 2 pesos de la meta final. Existen riesgos que no solo no ganamos los 100 pesos, pero perdemos 200. ¿Sí? Entonces, hay niveles de riesgo. Ya estamos hablando de escalas, ya estamos hablando de calcular el riesgo, calcular los efectos que puede tener un riesgo. Pero para el día de hoy, tengan muy presente este concepto. Cualquier cosa que me desvíe de los objetivos que yo quiero obtener es un riesgo. ¿Ok? Una disculpa que con el webinar para mí es una nueva dinámica. Yo por lo general me gusta tenerlos frente a frente, hacerles preguntas y todo eso. Si por algún motivo no queda claro alguno de sus conceptos, pónganlo ahí en las preguntas, que al final vamos a poder regresar y tocar más a profundidad cualquier tema que ustedes quieran. ¿Ok? Bien. ¿Cómo esos riesgos pueden afectar a las organizaciones? ¿Okay? Todas las actividades que nosotros desarrollamos, ¿sí? Todas las decisiones que nosotros tomamos como empresa, como empresarios, ¿sí? Existe una posibilidad de las cosas salgan bien o que las cosas salgan mal. Cuando esas cosas no salen de la manera prevista o de la manera deseada, nos puede afectar lo que llamamos las premisas críticas de cualquier organización. Esas premisas críticas son la permanencia, la rentabilidad y la responsabilidad social. Piensen en esto como 3 patas de un mismo banco. Sin una de esas patas, el banco no se sostiene. ¿Ok? Entonces, cualquier riesgo que pueda afectar la permanencia, la rentabilidad o la responsabilidad social de una organización es muy, muy crítico. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar sobre los diferentes niveles de impacto que pueda tener. Pero siempre necesitamos cuidar esas premisas críticas. Cualquier cosa que tenga una afectación comercial o una afectación a la reputación de mi empresa me puede llevar a la quiebra. ¿Sí? Si dejo de ser una empresa rentable por las pérdidas económicas o simplemente porque voy a estar un periodo sin generar lucro, ¿sí? Puede ser fatal también para la empresa. Y el tema de responsabilidad social, ¿sí? Que va muy de la mano con la reputación que tengo como empresa, ¿sí? O con mis compromisos sociales que me pueden romper, ¿sí? Pagar impuestos es una responsabilidad social de cualquier empresa. Si no pago la empresa, si no pago los impuestos, no cumplo con mi responsabilidad social, puedo también romper con la empresa. ¿Sí? Entonces, consideren esa como premisas críticas. Y vamos a regresar varias veces a esos 3 términos, ¿sí? Permanencia, rentabilidad y responsabilidad social, para que los tengan ahí presentes, ¿ok? Muy bien. Si hablamos de riesgo, tenemos que hablar de seguridad.
es la contraparte de la seguridad. Y aquí yo siempre hago la pregunta a todos, ¿no? Subirse a un edificio de 20 pisos y aventarse de ese edificio, ¿es seguro? Y por lo general toda la gente contesta, no, no es seguro, ¿cómo crees? Te vas a matar, ¿no? No es seguro. Al contrario, es algo extremadamente seguro. Aventarse del 20º piso de un edificio, seguro que te matas. Y ese es el concepto de seguridad. Muchas veces creemos que tiene que ver con mantenerse seguro, cuando en realidad seguridad es un tema de certidumbre. ¿Qué tan seguro estamos del resultado que vamos a obtener con nuestras acciones y con nuestras decisiones? ¿Y cómo puedo potencializar los buenos resultados y mitigar los malos resultados? Eso es seguridad y eso es administración de riesgo. Yo necesito ser capaz de evaluar mis riesgos, saber a qué me atengo con las consecuencias posibles, buenas y malas, ¿sí? Y implemento controles para dar mayor seguridad a los resultados positivos, darle mayor certidumbre a lo que nosotros queremos lograr. ¿Ok? Bien, con eso entonces pasamos a hablar de la estructura del riesgo. El riesgo tiene una estructura de evaluar lo que está inicialmente al centro del riesgo. Por lo general siempre nos enfocamos al siniestro, ¿sí? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuáles son aquellos eventos disruptores, ¿sí? O siniestros que puedan generar, obviamente, resultados negativos, que es lo que yo quiero prevenir, ¿sí? Quiero evitar que sucedan estos siniestros y que tengan estas consecuencias e impactos negativos. Si vemos que el siniestro está al centro de la estructura del riesgo, necesitamos entender qué es lo que está antes de un siniestro. ¿Qué sucede antes del siniestro que hace posible o probable que suceda el siniestro? ¿Ok? Primero, tenemos factores de riesgos. Esos factores son naturales, tecnológicos y sociales. Naturales son todos aquellos eventos de la naturaleza que nosotros no tenemos total control. ¿Sí? Estamos hablando de terremotos, estamos hablando de huracanes, de tormentas, de cualquier cosa que nos pueda impactar. ¿Okay? Los tecnológicos son provocados por los seres humanos, si bien son no deseados. ¿Okay? Los tecnológicos son no deseados. Puede ser un incendio, puede ser el mal funcionamiento de un equipo, puede ser cualquier situación con la maquinaria, con la cadena de suministro, temas de capacidad de proveeduría. Todos estos riesgos son considerados tecnológicos. ¿Okay? Y en el otro aspecto de los factores de riesgos antropológicos, es decir, provocados también por los seres humanos, son los factores de riesgos sociales. Estos sí son deseados. Más bien, deseados por un tercero que no nosotros, que tiene la intención de hacernos un mal. ¿Okay? Los sociales, dentro de los factores de riesgos sociales, están los robos, están los secuestros, están la competencia por un mercado, ¿okay? Cualquier cosa que otras entidades hacen que tiene un impacto negativo en nuestra organización o nuestros objetivos. Estos son factores de riesgos. ¿Ok? El siguiente son los elementos críticos, todos aquellos elementos que conforman mi organización, mi institución. ¿Ok? Sin esos elementos yo no existo como institución. ¿Sí? Esos elementos críticos son nuestros trabajadores, ¿sí? Nuestra infraestructura, nuestros edificios, nuestros sistemas de computación, los equipos de computación, insumos, etc. ¿Okay? El siniestro solo vuelve
posible a partir que uno de estos elementos críticos entra en contacto con un factor de riesgo. ¿Sí? Los factores de riesgo tienen un radio de acción. Cuando un elemento crítico está en este radio de acción, existe una posibilidad o una probabilidad de que suceda un siniestro. ¿Ok? Y esto es exposición y probabilidad. ¿Ok? Desde aquí calculamos la exposición y la probabilidad. Recuerden que el riesgo se calcula. Y más adelante les voy a dar la fórmula para calcular el riesgo. Si hoy quiero que ustedes se lleven un mensaje, si ustedes se llevan una información crítica de esa presentación, es la fórmula para calcular un riesgo. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de exposición y probabilidad. Y esto genera lo que llamamos el escenario del riesgo o la amenaza. ¿Sí? De nuevo, un elemento crítico de mi organización que entra en contacto con un factor de riesgo, ¿sí? Se expone a un factor de riesgo, lo que genera una probabilidad de la ocurrencia de un evento con afectaciones negativas o un siniestro. ¿Ok? Cuando se presenta un siniestro, hay consecuencias. ¿Sí? Y esas consecuencias negativas, ¿sí? Si son positivas las consecuencias, no llamamos siniestro, llamamos un suceso. Si son negativas, vienen de un siniestro y esas consecuencias son directamente relacionadas con mis elementos críticos, con mis personas, con mis trabajadores, con mis edificios, con mis equipos. ¿Ok? Estamos hablando de lesiones, enfermedades, pérdida de personal, etc. Cualquier cosa que tenga una consecuencia directa sobre mis elementos críticos. ¿Sí? Sin embargo, las consecuencias no se terminan ahí. Las consecuencias se pueden juntar y pueden generar impactos. ¿Ok? Y los impactos ya no son sobre los elementos críticos. Estamos hablando de impactos sobre el sistema o sobre la organización. ¿Ok? Si me permiten hacer un ejemplo, tenemos un trabajador que tiene es un elemento crítico de mi organización, un trabajador que tiene un equipo de cómputo con información confidencial. ¿Ok? Cuando se va a su casa, le roban la computadora. ¿Ok? Estamos hablando de un factor de riesgo social, el robo de la computadora que estaba en pertenencia de ese empleado. El siniestro es obviamente un robo. La consecuencia inmediata es el valor de esa computadora. Sí, a lo mejor una computadora, no sé, entre 15 y 20 mil pesos. Eso ya es una consecuencia económica directa a mis elementos críticos. ¿Ok? Sin embargo, ¿cuáles son los impactos que yo puedo tener con este siniestro? ¿Sí? Si es información confidencial, ¿sí? Yo puedo tener impactos comerciales muy fuertes. ¿Sí? Yo puedo tener impactos patrimoniales, la reputación, dependiendo de la información. ¿Ok? Yo puedo perder ventajas en el mercado, ¿sí? Que me puede llevar a una quiebra. ¿Ok? Entonces, no se quedan únicamente con las consecuencias. Los siniestros nunca se quedan únicamente en las consecuencias. Generan también impactos. ¿Ok? La medida del impacto o de la consecuencia, ¿sí? Lo grave que es ese resultado negativo, va a depender de mi vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable soy a ese siniestro en específico o a este escenario de riesgo? ¿Ok? Así es como se da las fases de un siniestro y así es como utilizamos esa información para calcular los riesgos. ¿Ok?
Bien, ¿cuál es el ciclo de riesgo entonces? Ya tenemos toda esa parte teórica, ¿sí? Recuerden, hay una fuente de riesgo o un factor de riesgo, es lo mismo, perdón, que entra en contacto con los elementos críticos de mi organización y eso genera una exposición, ¿sí? Cuando haya la exposición, existe la probabilidad que ocurra un evento. Y esto es la amenaza o el escenario de riesgo. ¿Ok? Dependiendo de las debilidades y fortalezas, soy más o menos vulnerable a esta amenaza. Y con esa probabilidad de que ocurra el evento pueda existir este riesgo. Riesgo de tener ciertas consecuencias negativas. ¿Ok? Si este riesgo se materializa en un evento indeseado, ¿sí? O un evento con repercusiones negativas a mi negocio, eso se llama un siniestro. Este siniestro puede generar daños y pérdidas, que son las consecuencias, y esas consecuencias pueden afectar al sistema, pueden afectar a la organización, y esto es el impacto. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro todo esto. Eso es fundamental para entender cómo calculamos el riesgo, ¿sí? Si ustedes tienen dudas, por favor, apúntenlas ahorita y más adelante vamos a poder revisarlas y con mucho gusto puedo profundizar un poco más. Todo eso es bastante teórico y más adelante vamos a hacer algunos ejercicios tratando de ponerlo en la práctica del día a día, ¿ok? Bien. Hablemos de la administración de riesgo. Ya tenemos ahora todo ese contexto teórico del riesgo, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Ok? Y aquí viene la fórmula que les había mencionado. ¿Cómo vamos a calcular un riesgo? La fórmula es sencilla. Es la exposición por la probabilidad por las consecuencias. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la exposición de la probabilidad es lo que nosotros llamamos amenaza. ¿Sí? Y la amenaza o el escenario de riesgo, ¿sí? En conjunto con la vulnerabilidad que yo tengo, que es las posibles consecuencias. ¿Qué tan vulnerable soy a estas posibles consecuencias? Es igual al riesgo. Recordando que la pérdida de $1,000,000, ¿sí? Es una consecuencia grave para algunas empresas pequeñas, probablemente, ¿sí? Pero aceptable para otras empresas de mayor porte, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que hablar de la vulnerabilidad. Si hablamos de la consecuencia, $1,000,000, no sabemos relativo a qué, ¿ok? Perder $1,000,000 puede ser aceptable para algunas empresas y puede ser completamente inaceptable para otras. Por eso tenemos que hablar de la vulnerabilidad. Esas consecuencias se convierten en vulnerabilidad. Y vulnerabilidad es qué tanto me afecta esa consecuencia. ¿Ok? ¿Qué tanto del mercado yo pierdo? ¿Qué tanto de mi operación yo voy a perder? ¿Qué tanto de la reputación está en juego? ¿Ok? Y esto es igual al riesgo. ¿Ok? Entonces, el día de hoy no vamos a poder profundizar tanto porque no tendríamos suficiente tiempo. Eso es una metodología de giro, gestión integral de riesgos organizacionales, que tarda aproximadamente 10 días completos para impartirse. Esto es únicamente una introducción, ¿ok? Pero lo que sigue sería poner escalas a la exposición, escalas a la probabilidad y a las consecuencias, evaluar mis vulnerabilidades en cada uno de los posibles impactos que puedo tener dentro de mi organización y ahí sí empezar a calcular qué tanto me afecta en mis premisas críticas esta amenaza. ¿Qué tan vulnerable soy a estos escenarios de riesgo, a estas amenazas? ¿Ok? Y eso es el riesgo. ¿Ok?
Por favor, si ustedes aún no han apuntado esto o sacado por lo menos ahí una imagen de la pantalla, esa diapositiva es la más importante de toda la presentación del día de hoy. Apúntenlo, por favor. ¿Ok? Bien. Ahora, hablemos del tratamiento de los riesgos. ¿Cómo vamos a tratar los riesgos? Porque de nada sirve calcularlos y no tomar decisiones sobre ellos. Una vez que sé cuáles son los riesgos, hay 5 decisiones que yo puedo tomar o 5 distintos tratamientos a los riesgos. El primero es evitar. ¿Ok? Yo puedo evitar un riesgo. Si yo veo que para ganar 100 pesos existe un riesgo de perder 500, ¿sí? Un riesgo alto, de alta probabilidad de perder 500 pesos, no hace sentido correr el riesgo. Entonces, mi decisión es evito. No voy a tomar esas acciones o esas decisiones que me pueden poner a ese nivel de riesgo. ¿Ok? Y aquí son decisiones completamente administrativas. ¿Sí? Voy a abrir un nuevo mercado de mis productos, un nuevo punto de venta de mis productos en Tamaulipas. ¿Sí? El mercado es pequeño, mi prospección de venta es poca y mis probabilidades de pérdidas financieras son muy altas. ¿Qué decisión tomo? Simplemente no abrir ese punto de venta en el estado de Tamaulipas, que no hace sentido. ¿Ok? Evito el riesgo. Y todo esto viene simplemente con el cálculo, ¿sí? Con la fórmula que vimos en la diapositiva pasada. Lo calculo, tomo la decisión, evito el riesgo. El siguiente es prevenir el riesgo, ¿sí? Y la prevención del riesgo juega antes del siniestro. La prevención juega con la exposición del elemento crítico. ¿Cómo disminuyo la exposición del elemento crítico? Para prevenir que se materialice este siniestro que pueda tener consecuencias. ¿Ok? Por lo general, aquí trabajamos con los elementos críticos, disminuyendo la exposición. El siguiente tratamiento es proteger. ¿Ok? Si se llega a dar el siniestro, yo me protejo de tal manera que las consecuencias sean menores. Y de nuevo voy a trabajar con los elementos expuestos. Pero en vez de disminuir la exposición, yo voy a poner protecciones al elemento para que no sean tan vulnerables al factor de riesgo. Y aquí entra en las líneas de manufactura que nosotros tenemos el equipo de protección personal. El equipo de protección personal no está disminuyendo la exposición, está protegiendo al trabajador de estos riesgos inherentes a sus funciones. Si yo trabajo con un cúter y existe el riesgo de que me corte, ¿sí? A partir del momento que le pongo guantes al trabajador, yo lo estoy haciendo más resistente a una cortada de un cúter. ¿Sí? Se puede dar el evento de que sin querer con la lámina del cúter se toque la mano, pero esa protección va a evitar que haya mayores consecuencias. ¿Ok? El siguiente tratamiento que podemos dar a estos riesgos es el financiamiento. ¿Ok? Y el financiamiento es algo fundamental para todos nosotros. Porque aquí estamos hablando de los seguros, por ejemplo. ¿Ok? Si yo tengo una bodega con tantos millones de pesos en productos, en materiales, en equipos, ¿sí? Tener un seguro es fundamental, ¿sí? No me va a proteger de un incendio, no va a prevenir un incendio, pero si se llega a dar un incendio, mi consecuencia económica, la pérdida económica va a ser menor. ¿Ok? Estoy disminuyendo el impacto al sistema. Aún así,
voy a perder todo ese producto, voy a perder todos esos equipos, pero estoy financiando la posibilidad de que esto suceda de tal manera que no me quiebre como empresa. ¿Ok? Y de nuevo, es una decisión completamente administrativa. ¿Ok? Y por último, yo puedo asumir el riesgo. De nuevo, para eso sirve calcularlo y se vale asumir el riesgo. Si yo veo que para ganar 100 pesos, el riesgo que tengo es de perder 5 pesos, ¿sí? Y que hay poca probabilidad de que pierda estos 5 pesos, yo voy a asumir el riesgo así como está. Pero tienen que ser decisiones informadas. Esas decisiones, por eso es importante calcular el riesgo. Porque entre evitar un riesgo y asumir un riesgo, estamos en polos opuestos. ¿Sí? Hay grandes matices de ese riesgo que yo debo de tener a la mano para poder tomar mis decisiones. Y cuando asumo el riesgo, ¿sí? Yo no voy ni financiar, ni proteger, ni prevenir. Yo asumo el riesgo así como está. Y se vale. Muchas veces el impacto o las consecuencias son menores, más bien, son más caras que lo que yo pueda perder dentro de un escenario de riesgo. ¿Ok? Entonces, mi decisión es, voy a asumir el riesgo así como está. Ahora, asumir y evitar el riesgo son decisiones extremas y son únicas. Excluyen todos los demás tratamientos. ¿Ok? Los tres tratamientos centrales, la prevención, la protección y el financiamiento, se complementan. ¿Sí? Y hablemos de nuestras áreas de trabajo. Si yo tengo una empresa con una línea de producción, hablemos de un posible incendio, ¿sí? Yo voy a la línea de producción y hay rutas de evacuación, hay letreros de no fumar, ¿sí? Cuidado con ciertos usos de químicos que son flamables, estoy preveniendo un riesgo, ¿ok? Pero además de todas esas medidas de prevención de incendio, ¿sí? Yo pongo un sistema de aspersores, ¿sí? En caso de que suceda un incendio, se prenden los aspersores, sofocan el incendio, estoy protegiendo mis instalaciones. Pero además de eso, yo tomo la decisión de contratar un seguro. Estoy financiando la posibilidad de que suceda un incendio y que el impacto sea menor. Los tres pueden coexistir. ¿Ok? Si yo asumo el riesgo, obviamente también estoy asumiendo que no voy a hacer ningún otro tratamiento al riesgo. Y si lo estoy evitando, con mayor razón, no hay necesidad de tratar el riesgo porque simplemente estoy tomando la decisión de no correrlo. ¿Ok? En la parte de financiamiento, otra posibilidad que existe, ¿no? Porque les mencioné únicamente la aseguradora, ¿no? A asegurar mis instalaciones o mis productos. Pero hay otras formas de financiarlo, ¿sí? Por ejemplo, si me roban una carga que va hacia mi cliente y yo no tengo suficiente material para resurtirlo, ¿sí? Mi cliente se puede ir con la competencia. Si yo no tengo disponible material que mi cliente necesita, mi cliente va a probar otro proveedor y se puede quedar con el nuevo proveedor. El riesgo es muy alto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a financiar un stock. Si me roban mi producto, ¿sí? A lo mejor voy a tardar un poquito más, pero voy a cumplir con mi cliente. Esto es financiamiento. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerme de más recursos para disminuir
el impacto que puede generar al sistema. ¿Ok? Bien, espero que quede claro hasta aquí y si no, de nuevo, por favor, dejen ahí sus preguntas que las vamos a revisar. Bien, hablemos ahora del riesgo contra la recompensa. ¿Sí? Para que nosotros podamos ser exitosos en nuestros negocios, tenemos que correr riesgos. ¿Sí? Porque toda oportunidad es un riesgo. Toda decisión que nosotros tomamos es un riesgo, ¿ok? Pero necesitamos asegurar que sean riesgos necesarios y calculados para que realmente sean oportunidades, ¿sí? Ahora, debemos de considerar que las recompensas son proporcionales al riesgo. Si corro mayor riesgo, forzosamente yo debo de esperar mayor recompensa. Si corro poco riesgo, yo también voy a esperar que mis recompensas sean menores. ¿Ok? Entonces, hay un cálculo que nosotros también podemos utilizar para eso. ¿Ok? Imagínense esta gráfica que es el eje recompensa por nivel de riesgo. ¿Ok? Y esta línea que ustedes ven es el retorno esperado, ¿sí?, de los riesgos que yo puedo tomar. ¿Ok? Si hablamos del riesgo 1, ¿ok? Yo estoy esperando una recompensa A por un riesgo X, ¿ok? El riesgo es pequeño, la recompensa también es pequeña. Pensemos en el segundo escenario. Aquí estamos hablando de un riesgo mucho mayor, pero estamos hablando del doble de recompensa. ¿Sí? Hablemos del riesgo 3. El riesgo es 3 veces mayor que el riesgo inicial y la diferencia de la recompensa entre C y B es muy pequeña. Porque cuanto mayor riesgo, ¿sí?, sí mi recompensa es mayor, pero llega un momento que la recompensa ya no es tanta. ¿Sí? Es un poquito más. ¿Sí? De ahí la importancia también de definir cuál es el nivel de riesgo que yo espero correr dentro de mis actividades, dentro de mi organización. Porque ahorita estamos hablando del R de recompensa como los beneficios de las acciones que voy a tomar o de las decisiones que voy a tomar. Sabiendo que si todo sale bien, tengo una recompensa. Pero ¿qué sucede si las cosas salen mal? Extendemos el eje de la recompensa hacia la zona negativa y hablamos de una segunda curva, que es la curva de la pérdida posible. ¿Ok? Cuanto menor el riesgo, mi pérdida obviamente es muy pequeña, pero llega un momento en que el nivel de riesgo es tan grande que la pérdida puede ser mi negocio. Puede ser un evento catastrófico, que mi organización no sobreviva. ¿Qué tenemos que hacer con estas dos curvas? Sumarlas. Y esta suma nos da una tercera curva, que es el beneficio neto posible. ¿Ok? Y esa es la curva que yo tengo que utilizar para tomar mis decisiones, considerando las posibilidades de que las cosas salgan bien y las posibilidades de las cosas salgan mal. ¿Ok? Muy bien. Si yo tengo como organización una curva de riesgo que no está en la línea de la recompensa mínima esperada, ¿sí?, si yo quiero ganar más de lo que la estadística me está diciendo que puedo ganar con esta acción, ahí es cuando yo tengo que evitar el riesgo. Recuerden los tratamientos, aquellos 5 tratamientos. Si hago los cálculos y me da esta gráfica, yo tengo que evitar este riesgo. No puedo correrlo. ¿Ok? Si está dentro de esta curva, esto me da 3 cuadrantes. ¿Ok? La zona 1, que es la zona de riesgo insuficiente,
no me interesa correr ese riesgo porque le voy a dedicar tiempo y la ganancia es menor de la que espero tener, ¿ok? Está la zona 2, que es la zona de riesgo óptimo, y la zona 3, que es el riesgo excesivo. Yo tengo que asegurarme que mis decisiones y mis acciones estén en la zona 2, donde la recompensa es suficiente y el riesgo es aceptable, ¿ok? Y eso es lo que nosotros llamamos apetito de riesgo de las organizaciones. Toda organización tiene un apetito de riesgo. Si no, no nos movemos. Necesito arriesgar para tener una ganancia. El chiste es, ¿hasta dónde puedo arriesgar? ¿Cuánto es suficiente riesgo? ¿Cuándo es demasiado riesgo? ¿Ok? Y con esto yo puedo definir cuáles son los riesgos problemáticos que puedo tener dentro de mi organización y aquellos riesgos que son verdaderas oportunidades. ¿Ok? Que no me ponen en una posición tan difícil, caso las cosas salgan mal, pero aún así me da una gran probabilidad, una gran posibilidad de tener el retorno esperado dentro de mis acciones y de mis decisiones. ¿Ok? Bien, con esto hablemos de nuevo de la seguridad. Recuerden que hablamos de certidumbre. Ahora vamos a hablar de un nuevo concepto de seguridad. Es desarrollar actividades dentro de un nivel aceptable de riesgo. ¿Sí? Y eso depende de mi organización. Cada organización es diferente. De nuevo, $1,000,000 puede ser demasiado para algunas empresas y puede ser muy aceptable como pérdida para otras empresas. ¿Ok? Entonces, el chiste es, jamás vamos a operar sin riesgos. Los riesgos son inherentes de cualquier actividad, de cualquier decisión. Más bien lo que tengo que hacer es que estos no superen el nivel considerado adecuado. ¿Sí? Y aquí pongo la pregunta, ¿por quién? ¿Quién tiene que tomar esas decisiones? Y muchas veces es un grupo directivo de varios distintos departamentos para que puedan evaluar y tomar la decisión. ¿Cuál es mi apetito de riesgo? ¿Cuáles riesgos son aceptables dentro de mi organización? ¿Ok? Bien, y les voy a poner ahora un ejemplo. Imagínense que estamos en una fábrica de ron. Y el ron tiene que estar 4 años en barrica, añejándose, ¿sí? Entonces, esta gráfica que ustedes ven a la derecha de la pantalla, ¿sí? Esos 4 colores, son las producciones de 4 diferentes años, ¿sí? Y yo sé que el azul es el que ya está por terminar sus 4 años de añejamiento y va a salir al mercado. El verde tiene 3 años, el amarillo tiene 2 años y el rojo es recién, tiene apenas 1 año. Y tengo todos en la misma bodega. Mi pregunta es, si se prende esta bodega, si hay un incendio en esta bodega, yo voy a quedar sin producto para vender al mercado por 4 años. ¿Ustedes creen que es aceptable para una empresa 4 años sin un solo producto a la venta? ¿Ustedes creen que sobreviva una empresa cesando sus ventas por 4 años? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces, una de las medidas, ya estamos hablando de tratamientos de riesgo, ¿ok? Una de las medidas es poner paredes cortafuegos. De tal manera que si se prende una de estos cuadrantes, no va a afectar los demás cuadrantes. Es decir, si se afecta a la roja, va a proteger las producciones azules, verdes y amarillas. ¿Okay? Las barricas. ¿Qué sucedió en este escenario? Yo disminuí mi riesgo, disminuí mi impacto. ¿Ok? En vez de estar 4 años sin vender, yo voy a estar 1 año sin vender. ¿Ok? Y esto también es un impacto muy grande. Es mucho menor, ¿sí? Pero difícilmente una empresa va a vivir todo 1 año sin vender un solo producto. ¿Cómo mantienes tu nómina? ¿Cómo mantienes tus operaciones, tus instalaciones, tus rentas?
si no tienes la liquidez y el flujo de efectivo necesario. Entonces, ¿qué más podemos hacer para disminuir este impacto a mi organización? Imagínense que hacemos esto. En esos 4 cuadrantes, vamos a hacer una mezcla de la producción de los 4 años que tengo en almacenamiento, en añejamiento. ¿Ok? De esta manera, yo voy a dejar de vender 3 meses por cada año. Es un impacto mucho más administrable. ¿Ok? Y simplemente lo que hice fue mover las barricas de una bodega a otra, de una zona a otra en la misma bodega. ¿Ok? Y con eso, yo financié la posibilidad de tener un incendio y de tener este lucro cesante por los años vinderos. ¿Ok? Bien, hablemos ahora de 2 conceptos claves en la administración de riesgo. ¿Ok? El primer concepto es el concepto del cisne negro. ¿Ok? Y de hecho, esa es una teoría que fue desarrollada por un economista. ¿Ok? Cisne negro es todo aquel evento, todo aquel siniestro muy difícil de predecir. No sé si ustedes sepan de la historia del cisne negro. Los cisnes son oriundos de Australia. Cuando llega a Inglaterra a colonizar Australia, ven los cisnes, obviamente todos blancos, los cisnes, y se los llevan algunos a Inglaterra para darles de regalo a la reina. La reina de Inglaterra, de hecho, a la fecha es dueña de todos los cisnes de Inglaterra. No sé si ustedes sepan eso. ¿Sí? Pero todos los cisnes pertenecen a la reina. ¿Okay? Todos los cisnes son blancos y había un mito sobre el cisne negro que ellos habían escuchado en Australia, pero nunca habían visto un cisne negro. Y todos, aún habiendo escuchado del cisne negro, jamás creyeron posible, creyeron que era una fábula. Porque el cisne negro es algo extremadamente raro en la genética de los cisnes, pero sucede. Tal que un día apareció un cisne negro, nació un cisne negro. Y algo que nadie se esperaba, si todos daban por asentado la naturaleza de los cisnes, es que son blancos. Apareció un cisne negro. Y esos riesgos son extremadamente altos para nosotros, porque estamos hablando de situaciones de poca predictibilidad y de alto impacto. ¿Ok? Eso es un cisne negro. Jamás me imaginé que esto fuera a suceder. Y aún así sucedió. Y el impacto es muy grande porque no estoy preparado, porque no pude hacer mi evaluación de riesgo, porque no tengo ninguna medida de mitigación de los impactos que pueda tener esta situación. ¿Sí? Por eso es tan preocupante los cisnes negros. ¿Ok? Aquellos riesgos que no pude predecir y no estoy preparado para lidiar con ellos. ¿Ok? Y el segundo tema es, el segundo concepto es la tormenta perfecta. Y ustedes se acordarán de aquella película con George Clooney, ¿no? Que sale a alta mar a pescar y hay una tormenta muy grande y ellos dicen, no, vamos a salir a pescar porque a eso venimos, ¿no? Y estamos preparados. Esa tormenta que se está formando, podemos con ella. Pero lo que no podían es con una segunda tormenta que se formó al mismo tiempo y se juntaron. Y esto fue la tormenta perfecta. ¿Ok? Traduciendo a nuestras operaciones, tenemos riesgos ya definidos. Ya sabemos qué riesgos pueden impactarnos a nuestras operaciones. Pero ¿qué sucede cuando 2 riesgos se juntan? Cuando 2 siniestros independientes afectan nuestra posibilidad de respuesta el uno del otro. ¿Sí? Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense que hay una explosión
en nuestras instalaciones y necesitamos soporte de los bomberos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, ¿sí? Las vías de comunicación viales están interrumpidas por un accidente vial. Y el camión de bomberos no puede llegar a mis instalaciones. Entonces, aquel control que yo tenía para mitigar los impactos, ¿sí? de un posible incendio en mis instalaciones, nunca pudo ser controlado por otro incidente independiente que me afectó mi capacidad de respuesta. Esa es la tormenta perfecta. ¿Ok? Ahora, hablemos del tema que está de moda. Sí, indiscutiblemente teníamos que terminar con esto. Hablando de la pandemia, de los retos actuales. Estamos hablando de una situación que nos tiene a todos nosotros, no solo preocupados, pero muy ocupados. ¿Sí? Y diariamente vemos nuevos retos con el tema de la pandemia. Y tengo algunas preguntas para ustedes. ¿Sí? Nada más para reflexionar un poquito sobre cómo ha jugado la pandemia en mi organización y mi capacidad de respuesta a ese riesgo. ¿Ok? Primero, la pandemia fue un cisne negro. Fue algo que en mi organización yo estaba preparado. Yo me imaginaba que pudiera suceder la pandemia. Muchas organizaciones tenían ya un plan de respuesta pandémico. ¿Ok? Y por lo general, nacieron desde pandemias pasadas, para que vean cómo somos reactivos. ¿Ok? De nuevo, es un cisne negro. No sabíamos que podía pasar. Aquellas organizaciones que se dieron cuenta con la influenza o con la gripe aviar o la gripe porcina, cosas que vinieron en el pasado, ¿sí? Y se dieron cuenta del potencial destructivo al negocio, se prepararon con planes pandémicos, ¿ok? Muchas otras dijeron, eso no va a volver a pasar. Y llega el coronavirus, llega el COVID-19 como un cisne negro y no estaba preparado para actuar. ¿Es una tormenta perfecta? La pandemia. La pandemia me ha quitado capacidad de resolver otros problemas que yo tenía en el día a día. Se ha vuelto más complejo mis decisiones y mis acciones durante ese momento que estamos viviendo. Los problemas ahorita son mucho mayores por el hecho que también está sucediendo la pandemia. ¿Qué puede pasar que haga las cosas peores? ¿Sí? Empezando la tormenta perfecta. Tenemos ahorita la pandemia. ¿Qué otra cosa puede suceder que me va a tener impactos aún más grandes en mi organización? Y con eso la pregunta es, ya volví a evaluar mis riesgos, considerando ahora el factor COVID-19, considerando ahora la situación que estamos viviendo. Yo he vuelto a evaluar mis riesgos, ¿sí? Tengo personal crítico en mi organización que si afectado por la pandemia me va a parar mis operaciones. Dependo de una sola persona para algún proceso, que esa persona tal vez se contagie y esté fuera por semanas y que yo no puedo operar porque una sola persona está contagiada. ¿Sí? Tengo que volver a evaluar mis riesgos. ¿Ok? La pandemia me está afectando las premisas críticas. ¿Sí? Recuerden las premisas críticas que hablamos desde el inicio. ¿Sí? Esto se está viendo afectado por la pandemia y obviamente algunas empresas más que otras. ¿Sí? Yo quiero que ustedes reflexionen ahorita sobre su situación actual, su condición actual en sus organizaciones. ¿Sí? Algunas de las premisas críticas se están viendo afectadas por la pandemia. ¿Tú estás operando dentro de tus límites de apetito de riesgo? Recuerda, tenemos esa curva, ¿sí? De la recompensa versus el riesgo, ¿sí?
hoy en día ustedes están trabajando, sus organizaciones están operando dentro de ese límite de apetito de riesgo o ustedes han subido su apetito de riesgo. Derivado de la pandemia, ustedes están tomando riesgos que anteriormente no lo tomarían. ¿Ok? ¿Cómo ustedes han tratado ese riesgo? ¿Sí? O más bien, ya no estamos hablando de un riesgo, estamos hablando ya de un siniestro. ¿Sí? Recuerden que ustedes tienen 5 maneras de tratar el riesgo. Ustedes han implementado alguna de esas estrategias de asumir, de prevenir, de proteger, de financiar o de asumir el riesgo. ¿Cómo les ha funcionado? ¿Ok? ¿Qué otros tratamientos al riesgo te hacen falta? ¿Sí? Tú ya preveniste, ya todos tus trabajadores están usando la mascarilla, respetando la distancia social, pero ¿qué más hace falta? ¿Falta alguna estrategia de financiamiento? Ustedes tienen que comprar un nuevo seguro de salud para su personal. ¿Cómo les puede impactar la falta de personal? Ustedes necesitan financiar ciertos puestos críticos teniendo un doble recurso. La falta de uno, el otro pueda ejecutar esas actividades. ¿Sí? ¿Qué otros tratamientos nos hacen falta? Ahora, las afectaciones de la pandemia te llevaron a correr riesgo que antes no lo harías. ¿Sí? De nuevo, estamos hablando un poquito del apetito de riesgo. Sí, pero más allá de esto, fuera de tu apetito de riesgo, estás corriendo riesgos, ¿sí? Que antes para ustedes serían impensables. La pandemia nos ha llevado a hacer eso. ¿Sí? Hemos reevaluado el nivel de exposición a ciertos riesgos y hemos tenido que asumir ciertos riesgos como comunidad, como organizaciones. ¿Ok? Y la gran pregunta, ¿qué hubieras hecho diferente si tú supieras desde el inicio de 2020, en enero de 2020, si ustedes supieran cómo hubiera ocurrido todo el tema de la pandemia, de la contingencia sanitaria que hoy en día nosotros tenemos, ¿hubieras hecho algo diferente? A lo mejor hubieras comprado mascarillas desde antes o alcohol gel, porque el suministro estuvo muy difícil durante los primeros meses. ¿Qué más hubieras hecho? Si hubieras protegido más, hubieras tomado decisiones distintas, ¿qué hubieras hecho diferente para que tu organización estuviera en una mejor posición el día de hoy si ustedes ya supieran todo lo que iba a suceder en estos primeros meses del año 2020? Y esta es la ventaja de tener un sistema de gestión de riesgos, de tratar de prevenirnos qué es lo que me puede impactar. Si ustedes tienen un equipo enfocado en la administración de riesgos, en el análisis de riesgos, no estoy diciendo que ustedes hubieran previsto todo lo que sucedió con la pandemia, pero hubieran estado hoy en día en una posición mucho mejor. Si hubieran tomado decisiones de manera más rápida. Y no estoy diciendo que es el caso de nadie en específico aquí, obviamente. A lo mejor ustedes ya tenían sus planes pandémicos y todo eso. Pero la verdad es que a todos nos agarró desprevenidos. Si tengo un buen sistema de administración de riesgos, puedo ser mucho más efectivo en las tomas de decisiones. ¿Ok? Y con esto concluyo mi presentación. Aquí dejo mis datos personales. Este es mi celular. Hay algunas personas que están conectadas desde otros países, entiendo. Tendrían que incluir ahí el 52 al número del celular, pero estoy a su disposición. Si me quieren echar una llamada o quieren mandarme algún correo con cualquier pregunta, cualquier asesoría, yo estoy completamente a sus órdenes. Muchísimas gracias por el tiempo de todos. Muchísimas gracias al Instituto Kaizen. Y abrimos entonces el foro para cualquier pregunta que puedan tener.
Claro, muchas gracias, Adriano. Muy, muy completa, muy enriquecedora y mucho que reflexionar con tu ponencia. Bastante, bastante interesante. Agradecemos nosotros también tu participación. Y pues bueno, por aquí veo que están anotados algunos comentarios. Te los voy a leer tal cual como están. De José Olvera dice el comentario, la explicación está siendo muy clara y entendible. Eso es, muchas gracias por el comentario. Eso nos sirve de retroalimentación en nuestros webinars también. De Manuel Adrián Yescas, dice, ejemplo de gestión de riesgo con la situación de la pandemia ocasionado por el COVID-19 para disminuir el impacto a mi compañía. Ok, ok. Recuérdame quién hizo la pregunta, Brenda. Manuel Adrián Yescas. Manuel, muchas gracias por tu pregunta y regreso al tema, ¿no? Hoy en día todo se trata del COVID-19. El tratamiento que nosotros tenemos para los riesgos son esos 5 que nosotros mencionamos. Pero hay que ser creativos, ¿sí? Hay que entender más a fondo cuáles son las otras alternativas que yo tengo. Y como les mencionaba, muchas empresas regresaron a la operación y empezaron a verse afectadas por el hecho de que algunos de sus trabajadores estaban en grupos vulnerables, lo que significaba que no podían tenerlos en las instalaciones, ¿ok? Porque son personas más susceptibles al COVID-19. Y algunas de esas personas en puestos críticos, ¿sí? Que solamente esa persona estaba capacitada o tenía la función de realizar ciertas actividades que hicieron una disrupción en toda la cadena de suministro. Sí, les puedo poner un ejemplo como una empresa, yo trabajo para Cummins, un proveedor nuestro, tenía una persona del área de aduanas que hacían los trámites para mandar sus productos hacia México, donde nosotros lo utilizamos. Esa persona estuvo no solo contagiada, estuvo internada, hospitalizada, y nadie tenía la capacidad de ejecutar esas funciones y todos los embarques hacia México se tuvieron que detener, ¿sí? Y estuvimos con esa situación. Vaya, por algunos días, afortunadamente pudieron responder rápido, pero algunos días en una línea de manufactura es mucho. La pérdida es gigantesca, ¿no? Ustedes saben eso. Entonces, algo que les recomiendo es busquen entender dentro de aquella población de empleados que ustedes tienen, quiénes son aquellos actores críticos que no puede hacer falta de ninguna manera. ¿Sí? Y estas personas, ustedes tienen que probablemente tener un espejo que realiza esas mismas funciones o empiecen a capacitarlo desde ahorita. ¿Sí? Empiecen a tener más personas listas, multifunciones, multidepartamentales, ¿sí? Para que cuando les llegue a pasar de que esos empleados salgan por el tema de un contagio, ustedes no impacten la organización de manera tan fuerte. ¿Ok? Eso es nada más un ejemplo. Pero todos los demás de prevención, ahorita el gran tema de la contingencia no es necesariamente dentro de nuestras organizaciones o de nuestras empresas, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para prevenir cualquier contagio al interior de mi empresa. Pero ¿qué sucede con los contagios comunitarios? Si esos trabajadores vienen y aquí adentro usan la mascarilla, respetan la distancia, usan el alcohol gel, siguen todas las medidas preventivas, pero se van a sus casas y van al supermercado sin esas protecciones, se juntan, hacen fiestas, porque la gente está desesperada para regresar a su rutina normal. Empiezan a contagiarse y traer ese contagio al interior de nuestras organizaciones. ¿Sí? Entonces, la concientización de la gente también es fundamental para prevenir el contagio, ¿sí? Y prevenir una dispersión laboral,
¿sí? Existe mucha dispersión comunitaria ahorita, depende, en algunas ciudades más que en otras, obviamente, pero esa dispersión comunitaria se vuelve laboral. A partir del momento que nuestra gente no tiene los cuidados al exterior de nuestras instalaciones, ¿ok? Y bueno, platiqué un poquito más ahí sobre la pandemia. Si hay alguna otra duda específica sobre ese tema, por favor, vuélvelo a poner ahí, Manuel, y con mucho gusto lo desarrollamos más, ¿ok? Sí, tenemos unas preguntas más. Desafortunadamente ya no contamos con el tiempo disponible y para respetar a nuestros participantes en el tiempo que están dedicando. Por favor, si puedes regresar el slide en donde aparece tu contacto, Adriano, para que esas preguntas se las puedan enviar a él directamente. Las voy a leer y por favor, Adriano, si puedes dar seguimiento a esas preguntas a nuestros participantes. Una de ellas es José Olvera, que su pregunta es, ¿cómo relacionamos el tema de seguridad y mejora continua? Esto es, después de un siniestro, mejoramos por la lección aprendida, pero como que con el día a día pero cómo con el día a día podemos hacer mejora continua en temas de seguridad. José, te solicito por favor que tu pregunta la puedas enviar directamente a Adriano, a su correo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo controlan una tormenta perfecta para evitar los riesgos por falta de respuesta? Tenemos otra pregunta. Bueno, aquí el comentario de Carlos Estrada. Muchas gracias, todo muy bien explicado. Gracias también a nuestros participantes por sus preguntas. Y tenemos una pregunta también por acá. Dice de Susana Martínez. Yo tengo duda de concepto respecto a lo comentado de la pandemia. ¿Puede llamarse como siniestro, catastrófico, como amenaza o es un riesgo? Como les repito, participantes, no contamos con el tiempo disponible. Hagan por favor llegar sus preguntas a Adriano, quien muy amablemente podrá atenderles y darles seguimiento. Gracias, Adriano. Y pues bueno, rápidamente vamos a cerrar nuestro webinar. Terminamos con la sesión de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente a Grupo ABG por ser patrocinador en este webinar y los esperamos en nuestros próximos, que será el jueves 3 de septiembre con el tema presentación del caso Mejora Continua Kaizen en colaboración con World Vision, que es una organización humanitaria que trabaja con niños y niñas, familias, comunidades marginadas en más de 100 países alrededor del mundo, para que se registren nuevamente en el webinar y pueden consultar nuestro LinkedIn, en Facebook, Instagram y Twitter, en donde pueden registrarse a tiempo. También les invitamos a nuestra próxima certificación Greenbelt Online, completamente en vivo, arrancando el próximo 7 de septiembre. Para mayores informes, por aquí viene el correo o nuestra página que aparece en pantalla. Y les comparto también que tendremos el entrenamiento taller Toyota Production System, el cual arrancará el próximo mes de septiembre. Nuestro correo es mexico@kaizen.com. De igual forma, es muy agradable para todos nosotros, para nuestro equipo en Kaizen Institute, invitarlos a nuestro Kaizen Congress México 2020 en modalidad completamente virtual, en vivo. Será nuestra quinta edición y su tema es Kaizen Leadership in Action. Constará de 4 conferencias. Estén pendientes también en nuestras redes sociales para sus registros. Será el próximo martes 6 de octubre de 9 a 11:15, 11:20 de la mañana. Y además, todo lo recaudado en los registros será donado equitativamente a las instituciones World Vision, AMANC y Casa de Jesús, para que no se lo pierdan. Pues bien, cerramos nuestro webinar. Muchísimas gracias, Adriano. Muchísimas gracias a todos ustedes, nuestros participantes. A nombre de Kaizen Institute México, les agradecemos su presencia y muchas gracias nuevamente a Grupo ABG. Nos vemos en la próxima. Sigamos todos juntos en casa o en nuestras oficinas. ¿Algo que quieras agregar, Adriano?
No, no, Brenda, muchísimas gracias. Gracias a usted personalmente, al ingeniero Carlos Torres y todos, a Humberto y todos del Kaizen Institute. Es siempre un gran placer estar colaborando con ustedes y quedo al pendiente de esas preguntas. Mándemelas. Una disculpa que traté de apurar el máximo posible. No quedó mucho tiempo para las preguntas, pero estoy a su total disposición. Mándenme sus correos y con todo gusto estoy para servirles. Y sí, claro que sí, a nuestros participantes les vamos a compartir el link, se está grabando el webinar y con gusto se los hacemos llegar. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.